Creía que la Tierra estaba en el centro del universo. Te equivoca. En realidad vivimos en un énorme desierto cósmico. Un aterrador vacío con un diámetro de 2000 millones de años luz. Y, además, la Tierra se encuentra justo en el centro exacto de ese vacío. Esto no es ciencia ficción, y una hipótesis propuesta por astrónomos en 2013. Solama el vacío KBC. El mayor desierto cósmico conocido por la humanidad. Dentro del vacío casi no hay nada. La densidad de materia es solo una quinta parte de la del universo normal. Para ponerlo en perspectiva, si el universo normal fuera una ciudad bulliciosa, nosotros viviríamos en el más profundo del desierto del Sahara. En un radio de 2000 millones de años luz, todo es una oscuridad muerta. Esto quizá pueda explicar una pregunta inquietante. ¿Por qué la humanidad ha buscado durante tanto años y nunca ha encontrado rastro de vida extraterrestre? Tal vez no si que los extraterrestres no existan, sino que estamos atrapados en una región estéril del universo. Como un pez que nace justo en la zona más desolada y muerta del océano. Nunca sabrá lo vibrante que son los arrecifes de coral a el hoyo. Lo aún más extraño es que la existencia de este vacío está sacudiendo la comprensión más básica que tenemos del universo. Los científicos descubrieron que la velocidad de expansión del universo no coincide en absoluto con los cálculos teóricos. Y el vacío KBC podría ser la variable clave. Pero aquí surge la pregunta. ¿Por qué alguien debería crear una idea tan descabellada? En 2013, 3 astronomos hicieron algo simple pero demencial. Se quedaron mirando el cielo y contando galaxias. Revisaron los datos espectrales de 35 000 galaxias, una por una. Descubrieron que dentro de un radio de 1000 millones de años luz, tomando a la Tierra como centro, la densidad de galaxias era claramente más baja. Pero una vez que se cruzaba ese límite, el número de galaxias se disparaba de repente a una vez inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que estamos envueltos dentro de una burbuja gigantesca. Y que el interior de esa burbuja está prácticamente vacío. Estos 3 científicos tomaron las iniciales de sus apellidos. Y le dieron un nombre a esta burbuja, el vacío KBC. Desde ese momento, la visión humana del universo se abrió con una grieta. Pero la comunidad académica no lo aceptó fácilmente. Algunos cuestionaron el método. ¿Qué pasa si las galaxias lejanas están ocultas por el polvo? Y si simplemente no se contaron todas? No es como contar estrellas en la noche, que cuanto más le yo mira, menos ves. Las dudas llegaron por toda parte. La existencia del vacío KBC fut puesta seriamente en duda. Hasta mayo de 2025. Cuando un artículo publicado en Monthly Notice of the Royal Astronomical Society cambió por completo la situación. Esta vez, los científicos cambiaron de regla. Dejaron de contar galaxias. Y adoptaron un método mucho más preciso, las oscilaciones acústicas de Baryón. ¿Qué son las oscilaciones acústicas de Baryón? Suena complicado, pero el principio es bastante simple. Hace 3.800 millones de años, poco después del nacimiento del universo, todo era una sopa de plasma extremadamente caliente. En aquel entonces, la materia y los fotones estaban comprimidos juntos. Las regiones más densas eran atraídas hacia dentro por la gravedad. Pero los fotones de alta energía empujaban hacia afuera. Este tira y afloja generó ondas de presión que se expandían en círculos concéntricos. Como las ondas que se forman al arrojar una piedra en un estanque. Estas ondas siguieron expandiéndose. Hasta que el universo se enfrió a unos 3000 grados. Los electrones y protones finalmente se uniront para formar átomos. Los fotones quedaron libres para escapar. En ese instante, las ondas se detuvieron. Y quedaron congeladas para siempre en la estructura del universo. El diámetro de esta fósil de onda es de aproximadamente 1000 millones de años luz. Es como si el universo le hubiera regalado a la humanidad una regla natural. Mientras encontremos esta onda, podemos medir con precisión las distancias cósmicas. Pero el problema es que esta regla no se observa directamente. Se infiere de manera indirecta mediante el corrimiento al rollo de las galaxias y los ángulos de observación. Y esos datos de corrimiento al rollo, precisamente, se ven afectados por los vacíos. ¿Por qué? Porque si realmente estamos en el centro de un vacío, ocurren dos fenómenos extraños. Primero, fuera del vacío, la densidad de materia es mayor y la gravedad es más fuerte. Las galaxias dentro del vacío son arrastradas hacia afuera por esa materia. Y esa velocidad adicional se suma a la velocidad de expansión del universo, haciéndonos creer que esa galaxia se alejan más rápido de lo que realmente lo hacen. Segundo, según la relatividad general de Einstein, la luz pierde energía al escapar de un campo gravitatorio. En el borde del vacío, la gravedad es más intensa. Por ello que la luz emitida desde allí sufre un corrimiento al rollo adicional. La combinación de estos dos efectos hace que sobreestimemos gravamente la velocidad de recesión de las galaxias cercanas. Y esto explica perfectamente una crisis que ha atormentado a la astronomía durante casi una década. La crisis de la constante de Hubble. La constante de Hubble est el número clave que describe la velocidad de expansión del universo.
Existendos forma principal de medirla. La primera utilisa supernova. Observando supernova de tipo Ia cercana. Y combinando su dato de corrimiento al rojo. Se obtiennent una constante de Hubble de 73. Et de Cyr, por cada 3,26 millones de años luz. La velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros aumenta en 73 km por segundo. La segunda es a la radiación de fondo cósmico de microondas. El resplendor fósil del Big Bang. Analysando esos datos, se obtiene una constante de Hubble de 67. Do valor 73 y 67. Una diferencia de quasi el 9%. Puede parecer pequeña, pero está muy por encima del margen de error experimental. ¿Qué significa esto? O nuestro método de medición está equivocado. O nuestra comprensión fundamental del universo lo está. Los científicos han debatido esto durante más de 10 años, proponiendo innumerables hipótesis. Algunos diront que los instrumentos eran imprecisos. Pero el telescopio James Webb demostró que no lo eran. Otros sugeriront que el universo podría estar girando. Pero no se encontró evidencia. También hubo quien propusieron revisar por completo la física actual. E introducir conceptos como la energía oscura dinámica. Pero el vacío KBC ofreció una explicación mucho más elegante. Si realmente estamos en el centro de un vacío, entonces las supernovas que usamos para medir pertenecen principalmente a galaxias cercanas, que, como nosotros, están dentro del vacío. Su corrimiento al rojo está sobreestimado, y por eso la constante de Hubble calculada resulta más alta. En cambio, la radiación de fondo cósmico de microondas representa el promedio de todo el universo. No se ve afectada por vacío local. Por eso, el valor de 67 sería la verdadera velocidad de expansión del universo. En 2025, el equipo de investigación aplicó oficialmente esta ID y analizó todos los datos de oscilación acústica de baryón de los últimos 20 años. Los resultados mostraron que los datos lejanos, con corrimiento al rojo alto, coincidían perfectamente con el módulo estándar. Pero los datos cercanos, con corrimiento al rojo inferior a 0,2, comenzaban a desviarse claramente de las predicciones. Esto coincidía exactamente con lo que predice el módulo del vacío KBC. Aún más sorprendente. En la Conferencia Nacional de Astronomía de 2025, los investigadores presentaron un dato contundente. La probabilidad del módulo con vacío es 100 millones de veces mayor que la del módulo sin vacío. Esto casi equivale a declarar que realmente vivimos dentro de un gigantesco vacío cósmico. Pero la historia no termina ahí. La existencia del vacío KBC también arroja luz sobre otra pregunta profundamente inquietante. La paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi preguntó casualmente durante un almuerzo: ¿Dónde están todo? Se refería a los extraterrestres. El universo es inmenso et incontable estrella. Según la probabilidad, las civilizaciones inteligentes deberían estar por toda parte. Pero, ¿por qué no hemos encontrado ni una sola? Este problema ha desconcertado a la humanidad durante más de 70 años. Y el vacío KBC ofrece tres explicaciones frías y contundentes. Primera capa, escasez de recursos. Dentro del vacío hay poca galaxia, poca estrella, poco planeta. La probabilidad de que surja vida es naturalmente baja. Nuestra existencia podría ser una improbabilidad dentro de otra improbabilidad. Segunda capa, aislamiento por distancia. Incluso si existan innumerables civilizaciones fuera del vacío. Entre ellas y nosotros y 2000 millones de años luz de vacío absoluto. ¿Qué significa eso? Incluso viajando a la velocidad de la luz. Se necesitarían 2000 millones de años para cruzarlo. No solo es imposible el contacto. Ni siquiera las señales de exploración podrían llegar hasta aquí. Tercera capa, evasión activa. Si fuera una civilización avanzada, ¿dónde preferiría explorar? Por supuesto, región densa en galaxia y rica en recursos. ¿Quién perdería el tiempo explorando un desierto cósmico? A los ojos de los extraterrestres. Podríamos ser simplemente una región estéril que no vale la pena investigar. Aún más inquietante. Algunos científicos han propuesto una hipótesis audaz. Tal vez no si una coincidencia que estemos dentro de un vacío. Esto se llama el principio antrópico. En pocas palabras, solo un entorno como este puede dar origen a una civilización como la nuestra. ¿Por qué? Porque en región densa, las colisiones galácticas son más frecuentes. Las supernovas explotan con mayor frecuencia. La radiación letal es más abundante. Para la vida frágil. Eso sería el infierno. Solo en un entorno relativamente tranquilo como un vacío. La vida puede tener el tiempo suficiente para evolucionar, pensar y alzar la mirada hacia las estrellas. En otra palabra, los vacíos cósmicos podrían ser la cuna de las civilizaciones avanzadas, mientras que las regiones densas y brillantes podrían ser, en realidad, cementerio de vida. Por supuesto, esto es solo una especulación filosófica, no una conclusión científica. Pero, pase lo que pase,
El descubrimiento del vacío KBC. Ya ha sacudido de res la visión humana del universo. Durant mucho tiempo creemos que el universo era homogéneo a gran escala, más o menos igual en toda parte. Esto se conoce como el principio cosmológico, uno de los pilares de la cosmología moderna. Pero el vacío KBC no dice que no. El universo no es uniforme. Al menos dentro de esta région de 2000 millones de años luz. La distribution de la materia presenta déviation évidente. Y lo más problemático es que, según los modelos cosmológicos actual, un vacío tan grande no debería existir. La teoría predice un diámetro máximo de unos 100 millones de años luz. Pero el vacío KBC tiene un diámetro de 2000 millones de años luz. 20 veces más grande. ¿Qué significa esto? O nuestra teoría necesita ser corregida. O el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. En septiembre de 2025, la revista scientifique américaine publicó un artículo que agitó aún más esta aguas. Un equipo de investigación utilizó simulación por computadora para reconstruir la estructura del universo cercano. El resultado fue que la mayoría de los supercúmulos conocidos podían reproducir sans las simulaciones. Pero el vacío KBC no aparecía por ninguna parte. ¿Qué indica esto? Que nuestro conocimiento del vacío KBC está todavía muy lejos de ser completo. Puede que exista, pero no comprendemos del todo su frontera, su profundidad y su mecanismo de formación. Algunos sugieren que el vacío KBC podría haberse formado por la fusión de múltiples vacíos pequeños, como burbujas que se unen para formar una más grande. Otros dicen que la expansión acelerada de la energía oscura arrastró la materia fura del centro. Y quien va non más lejos. Podría ser este vacío el vestigio de minería energética de una supercivilización que extrajo la energía de galaxia entra. Suena a ciencia ficción, pero a escala cósmica. ¿Quién puede asegurarlo? Si confirmado o refutado en el futuro. El vacío KBC ya ha dejado una lección crucial para la astronomía. Nuestra posición en el universo podría ser mucho más especial de lo que imaginamos. Y el descubrimiento del vacío KBC podría ser la anotación más reciente en este gran mapa cósmico. Creíamos vivir en una ciudad, pero en realidad habitamos en lo profundo del desierto. Creíamos que el universo estaba lleno de vida y ruido, pero en radio de 2000 millones de años luz. Todo está en silencio absoluto. Creíamos que los extraterrestres vendrían a visitarnos, pero quizá nadie sabe siquiera que estamos aquí. Suena solitario, pero visto desde otro ángulo, tal vez esta soledad no ha protegiendo a este pequeño planeta azul. Para que, en 13.800 millones de años de evolución cósmica, haya logrado, por pura suerte, sobrevivir hasta hoy.